Hoy amanecieron muy nerviosos algunos, ¿eh? Se preguntarán ustedes por qué. Bueno, resulta que hay quienes creían que México iba a agachar la cabeza, que México iba a decir, sí señor, que México iba a obedecer como lo hacía antes, y oh sorpresa, no pasó. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum le puso freno a varias cosas que venían desde afuera, y eso no les gustó nadita. Ya empezaron con los gritos, las exageraciones, con los montajes, sí, los mismos de siempre, y con el discurso de ya se acabó México, ya somos Venezuela, ya viene el apocalipsis. Pero espérenme tantito, porque cuando uno revisa lo que realmente se dijo, lo que realmente se hizo y lo que realmente está pasando, resulta que la historia es muy distinta a la que te están vendiendo. Hoy vamos a hablar de decisiones que incomodan, de respuestas que no se esperaban y de escándalos que se les están cayendo. Y sobre todo, de por qué algunos andan tan alterados que ya ni siquiera saben ni a quién echarle la culpa. Así es que siéntense, pónganse cómodos, porque esto no va como se los contaron noticiosos. Yo soy Yasira Handal. Comenzamos. Vamos a iniciar con los escándalos. Y es que estalló un nuevo escándalo, sí, una red de huachicol en Puebla durante la mañanera. La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la presunta red de huachicol en el Triángulo Rojo. Estaría vinculada al Toñín y a la diputada Nidia Navarro. Le señalaron que existen incluso amenazas contra funcionarios públicos y una denuncia formal presentada por el dueño de Acento 21 misma, que presuntamente estaría ya documentada. La presidenta Claudia Sheinbaum fue más clara de lo que se esperaban. Dijo que la investigación le corresponde a la Fiscalía y si existe una denuncia formal, se le tiene que dar seguimiento conforme a la ley. ¿Quiénes son los implicados? ¿Quiénes podrían salir embarrados? ¿Qué consecuencias políticas y legales podría tener todo este caso? Y sobre todo recordar que sigue siendo, al final del día, este gobierno, el de Claudia Sheinbaum, quien sigue deteniendo y destapando casos de huachicol, de corrupción, de lavado de dinero, de todos, sin importar los colores o los partidos. Públicamente el presunto resurgimiento de una red de huachicol en la red del Triángulo Rojo, en la región del Triángulo Rojo, que de acuerdo con testimonios y reportajes periodísticos estaría vinculada a Antonio Valente Martínez Fuentes, alias El Toñín, quien durante años habría operado con protección política a través del partido local Pacto Social de Integración. Es relevante precisar que el PCI es un partido local cuyo control y dirigencia recaen actualmente en la diputada federal del PRI, Nidia Navarro Acevedo, hecho ampliamente señalado en el ámbito político del Estado. En este contexto han circulado videos con amenazas dirigidas a funcionarios del actual gobierno de Puebla, incluido el secretario de Gobernación. Asimismo, el fundador y propietario del medio Acento 21, presentó denuncia formal manifestando temor fundado por su integridad y su vida tras haber sido objeto de amenazas directas en material videográfico presuntamente relacionadas con su labor periodística sobre estos hechos. Ante la gravedad de las denuncias, la posible utilización de recursos del huachicol para fines políticos electorales y el riesgo real para periodistas y servidores públicos, le preguntamos, Presidenta, ¿solicitará su gobierno a la Fiscalía General de la República la atracción del caso y la implementación de medidas de protección federal para las personas denunciantes y sus familias? Pues hay que revisarlo, ¿no? Esta denuncia que estás haciendo, por ahí nos estará escuchando la Fiscalía y en todo caso el Gabinete de Seguridad para ver si lo que mencionas tiene alcance pues penal. Sí, ya está publicado en el diario Acento 21. Públicamente el presunto resurgimiento de una red de huachicol en la red del Triángulo Rojo, en la región del Triángulo Rojo, que de acuerdo con testimonios y reportajes periodísticos estaría vinculada a Antonio Valente Martínez Fuentes, alias El Toñín, quien durante años habría operado con protección política a través del partido local Pacto Social de Integración. Es relevante precisar que el PCI es un partido local cuyo
Ya sé que no se escuchaba, pero te lo voy a repetir. Fíjense, dentro de todo esto hay algo que vale la pena resaltar, porque siguen los intentos de querer confundir. Tenemos que decir, para empezar, que el huachicol en Puebla no es un fenómeno nuevo, no es algo que apareció ayer y mucho menos algo que nació con este gobierno. El famoso Triángulo Rojo fue durante años territorio libre para el robo de combustible, con autoridades que decidieron simplemente voltear para otro lado y con redes que crecieron sin problema alguno. Y por supuesto, ahí te van los datos duros. Puebla fue uno de los estados con más tomas clandestinas entre 2014 y 2018. En ese periodo, el robo de combustible se disparó a niveles históricos y ¿saben qué pasó? Que nadie iba a la cárcel, absolutamente nadie. Bueno, ahora parece ser que la diferencia es otra, porque cuando aparece una denuncia formal, no se barre debajo de la alfombra, no se está protegiendo a nadie, tampoco se está construyendo una narrativa de negación, no. ¿Qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum? Que investigue la fiscalía y tope donde tope. Ahora, esto incomoda, porque antes los escándalos se apagaban con silencio y mira, asunto arreglado, su respectivo pago a los medios de comunicación. Bueno, ahora los escándalos se están investigando con expedientes. Así que ojo, porque queda claro que no estamos frente a un encubrimiento, ahora sí estamos frente a algo que a muchos no les gusta. Y es un gobierno que ha decidido no hacerse de la vista gorda. Estamos hablando de un gobierno que está dando un paso hacia el frente para combatir varios delitos, varios delitos. Entre ellos, temas y asuntos que implican a gobiernos anteriores, ¿no? A gobiernos del pasado. ¿Y ahora qué dicen? Bueno, pues ahora están empezando a sacar la narrativa, pues de un partido, de Morena particularmente, que abusa de su poder, que recurren a la violencia, empiezan a tratar de instaurar estas narrativas. ¿Para qué? Para sembrar la idea de que en México se vive una violencia que incluso ya traspasó los límites hasta llegar al interior de los congresos. Lo vimos cuando intentaron reventar ya en varias ocasiones sesiones del Senado de la República, en la Cámara de Diputados, lo vemos ahora en congresos locales. Bueno, quiero que vean este tremendo periodicazo que le dieron a un comentócrata ante su análisis. ¿Por qué? Porque Morena pues tiene una conocida ya aplanadora en el Congreso. Escuchemos lo que dijeron. Para aprobar un decreto de ley, modificación a la ley, estén tardando 3.5 horas. Siempre ha sido así, no nos hagamos. Digo, siempre ha sido así. Ya, no me digas que ya perdiste la memoria. No, Eduardo, yo recuerdo debates muy fuertes, muy contundentes de la izquierda, del PRD, en tiempo del priismo, donde perdían votación pero ganaban el debate. Y eran a ver, ¿de qué sirve ganar el debate? Perdóname. ¿De qué sirve ganar el debate, Eduardo, si pierdes la votación? Tampoco, el poder es para ejercerlo, no para discutirlo. No, Eduardo, pero no por arriba de las minorías, no sin respetar el diálogo, la negociación. Eso no se hace en ninguna Siempre parte ha existido la dictadura de las mayorías, nos guste o no. Cuando somos parte de la mayoría, nos encanta. Cuando somos parte de la minoría no nos gusta. A mí no me gusta lo que ocurre, Marco, que quede claro, pero es lo que es. Claro. Es lo que es. Pero no podemos resignarnos a eso, Eduardo, violando procedimientos legislativos, legislando al vapor. ¿Eso está bien? ¿Lo debemos de permitir porque tienen la mayoría? Sí. Yo creo que no. Sí, lo siento. Nosotros, yo como ciudadano, no me parece satisfactorio. La mayoría manda. Yo no digo que sea satisfactorio. Pero la mayoría por en eso, cualquier yo me democracia, estoy quejando, Eduardo, la mayoría no se respetan manda. Los procedimientos establecidos. Pues sí, mira, de repente saltan un procedimiento y el PRI también se lo saltaba, no nos hagamos guajes. Y con eso vamos a estar contentos. Si no, pero cambiar, es parte de la tradición política mexicana, Marco. No somos Suecia, ¿Vale? No, pero tampoco somos no somos Senegal, Suecia. Aunque nos parecemos en ocasiones, ¿no? ¿A suecos? Para aprobar un decreto de ley, modificación a la ley, estén tardando 3.5 horas. Siempre ha sido así, no nos hagamos. Digo, siempre ha sido así. Ya, no me digas que ya perdiste la memoria. No, Eduardo, yo recuerdo debates. Y es que sí,
Convenientemente a muchos al parecer se les borra la memoria de pronto, ¿no? Muy contentos estaban todos cuando ellos gobernaban, cuando tenían la mayoría, incluso cuando tenían una mayoría fabricada. ¿Por qué? Porque le pedían a la gente, vota por nosotros por separado, pero a la hora de la hora votaban en equipo. Lo más descarado y el colmo fue cuando armaron ese pacto por México. Engañaron a la gente que los votó y al final se aliaron para votar en favor de las propuestas de un solo partido, ¿no? Aquí es donde se les cae completamente la narrativa. ¿Por qué? Porque resulta que empiezan a actuar como si todo esto fuera algo nuevo, algo inédito. Bueno, casi creo yo que un golpe de estado parlamentario, cuando no lo es. Y ahí te van los datos duros. En México, desde la reforma política de los 90s, todas las mayorías legislativas han aprobado reformas en fast track cuando les convino. O sea, el fast track no se inventó en 2018 con López Obrador. Viene desde los 90. El PRI lo hizo durante décadas. El PAN lo hizo en el sexenio de Calderón. Y el Pacto por México aprobó reformas estructurales en horas, no en semanas. Y no hablamos de una sola reforma, estamos hablando de varias reformas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que antes nadie gritaba dictadura, porque los que hoy se quejan eran mayoría. O bien estaban sentaditos, miren, negociando por debajo de la mesa. Y ojo, porque aquí hay una trampa discursiva. Confunden deliberadamente violencia con ejercicio del poder democrático. La mayoría manda no porque sea bonita, no porque te haga sentir bien, sino porque así funciona cualquier democracia representativa. ¿Que no les gusta perder votaciones? Bueno, perfecto. Pero perder votaciones no es una persecución política, no es autoritarismo y mucho menos violencia. Es parte de su incapacidad. No solamente están perdiendo votaciones en el Congreso porque sean una minoría insignificante. Hoy son una minoría insignificante porque perdieron las votaciones en las pasadas elecciones, porque no consiguieron posicionar ni un proyecto de nación, ni un buen liderazgo, ni buenas propuestas. Si se pusieran las pilas, seguramente hoy tendríamos mayores debates legislativos, hoy tendríamos reformas que se tardan más en aprobarse o en una de esas. El problema, por el que hoy son minoría, tendríamos otra vez la moratoria constitucional que se aventaron el sexenio pasado, porque son unos flojonazos y no quieren hacer nada. Lo que estamos viendo no es un Congreso tomado a golpes, sino más bien una oposición que perdió la capacidad para influir y que ahora quieren ganar en el micrófono lo que no pueden ganar en el tablero. Eso es lo que tenemos ahora. Esa es la realidad de lo que pasa en nuestro país. ¿Qué hacemos? ¿Regalarles los votos por lástima? Por supuesto que no. Lo que toca es que se pongan a chambear, que se pongan a trabajar y que se pongan a hacer lo que les corresponde, porque de otra manera van a seguir perdiendo y van a tener que seguir lloricando porque siguen perdiendo elecciones. No hay de otra. Es la única explicación que encontramos. Y luego viene algo que los hizo enojar muchísimo. La presidenta Claudia Sheinbaum se planta frente a Donald Trump e incluso lanza un mensaje contundente, un mensaje fuertísimo al gobierno de los Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el reciente anuncio de Donald Trump para, bloquear Venezuela. Y también aprovechó para hacer un llamado a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas. Le pidió que se pronunciara respecto a las amenazas de Trump contra Venezuela y también la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no se está de acuerdo sobre este decreto sobre el fentanilo como un arma de destrucción masiva, y también la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que hay que respetar la autodeterminación de los pueblos. Es un discurso que no es nuevo y sobre todo hay que decirlo, está basado en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y no es Claudia Sheinbaum defendiendo a Nicolás Maduro. No es Claudia Sheinbaum defendiendo la narcodictadura de Venezuela. No. Es Claudia Sheinbaum protegiendo a México. Porque si se acepta, se permite, si se abre la puerta a una invasión en América Latina por parte de Estados Unidos, ¿qué es lo que podría seguir? Que se sienta el gobierno estadounidense con total libertad
de poder invadir, bloquear y amedrentar a cualquier otro país de América Latina, incluido México. No, Claudia Sheinbaum no defiende a Venezuela, está defendiendo a México de manera anticipada. Esto fue lo que dijo la presidenta. Los bloqueos, el problema de los bloqueos es que parece que es contra un gobierno, pero es contra los pueblos. Ese es el problema con los bloqueos, como el bloqueo a Cuba, más allá de la posición que se pueda tener sobre un gobierno o no. Un bloqueo pues daña al pueblo, a los pueblos. Pero bueno, esta es nuestra posición siempre dentro de la política exterior que debe seguir el gobierno mexicano guiado por la Constitución. Los bloqueos, el problema de los bloqueos es que parece que es contra un gobierno, pero es contra los pueblos. Y no solamente eso, la situación fue todavía más allá cuando Claudia Sheinbaum aprovechó también para mandar una especie de regaño, así tal cual, una especie de regaño a la ONU. La presidenta de México pues pidió que se pronunciaran sobre esta intervención del gobierno de Estados Unidos en Venezuela. De manera, sí, por la situación, por la declaración de ayer del presidente Trump y la situación en Venezuela, reiteramos la posición de México, acorde con la Constitución, de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención. Esa es nuestra posición por convicción y por Constitución. Esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente de México. Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro, más allá de eso, la posición de México siempre debe ser no a la intervención, no a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz. Y un llamado a Naciones Unidas que asuma su papel. No se le ha visto. El regaño es contundente y aquí es justo donde algunos se quieren hacer los sorprendidos. Pero en realidad lo que pasó pues fue bastante lógico, ¿no? Claudia Sheinbaum no habló como militante, habló como jefa de Estado. Y eso cambia todo. Porque cuando se cuestiona la idea de bloqueos, invasiones o decretos extraterritoriales, no se está defendiendo un gobierno extranjero, no se está defendiendo una dictadura. Se está defendiendo un principio que protege México como país. No Claudia Sheinbaum, no Morena, no la Cuarta Transformación. Es un principio de México. Y aquí te van los datos duros. Desde 1945 la ONU establece que ningún país puede utilizar la fuerza o amenazas en contra de otro sin mandato del Consejo de Seguridad. Y cada vez que Estados Unidos ha ignorado eso en América Latina, el resultado ha sido el mismo. Ya lo hemos hablado. Crisis humanitarias, migraciones masivas y desestabilización regional. Otro dato. Los bloqueos económicos no debilitan a las élites. Golpean a los pueblos, fue lo que dijo Claudia Sheinbaum. Bueno, en Venezuela, más del 80% de la caída del ingreso real ocurrió después de las sanciones más duras. Esto, según informes de organismos internacionales. No según Claudia Sheinbaum, no según algo que me inventé yo. Ahora, ¿por qué México alza la voz? Bueno, porque aceptar que un país declare unilateralmente qué es terrorismo, qué es arma o a quién se puede castigar, abre un precedente peligrosísimo. Hoy es Venezuela, sí, pero mañana podría ser cualquier otro. Y no estamos hablando de ideología. Estamos hablando de política exterior básica, defender tu soberanía antes de que alguien más decida por ti. Incluso hay que decirlo, los analistas en medios de comunicación como Radio Fórmula dicen que esta es la antesala de simplemente disuadir, es una estrategia para disuadir una intervención en nuestro país, porque sí, estamos ante las vísperas de una posible intervención
de Estados Unidos en Venezuela. A ver, ya decíamos desde el inicio y estábamos esperando que hubiera alguna manifestación o posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el tema de Venezuela. Ya sucedió. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el bloqueo total y completo de todos los buques petro que entran y salen de Venezuela para evitar que el país siga exportando petróleo que, según el mandatario, se utiliza para financiar el narcoterrorismo y otros delitos. Trump designó oficialmente al régimen de Nicolás Maduro como una organización terrorista extranjera y advierte que la fuerza militar que rodea a Venezuela seguirá creciendo hasta que ese país devuelva sus bienes a la Unión Americana. Le preguntaron sobre esto a la presidenta Claudia Sheinbaum y esta es la posición. Reiteramos la posición de México, acorde con la Constitución, de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención. Esa es nuestra posición por convicción y por Constitución. Esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente de México. Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, Y es que aquí hay algo que muchos están fingiendo no entender. No estamos hablando de una reacción tardía, estamos hablando más bien como de una disuasión anticipada. Cuando México fija una postura antes de que escale el conflicto, no se está simplemente opinando, se está mandando un mensaje claro. No se acepta que se normalice la intervención militar en América Latina. ¿Por qué? Bueno, es que cada vez que Estados Unidos ha impuesto bloqueos totales al sector energético de un país, el resultado nunca es la libertad. Revísenlo, ahí búsquenlo en el Google. ¿Cuáles son los resultados? El colapso económico y presión migratoria regional. Ya pasó en Irak, pasó en Libia, incluso pues pasó en Venezuela. Y México lo sabe porque es el primer receptor del impacto, no es Washington. Ahora, otro dato incómodo. Más del 60% del petróleo venezolano termina reacomodándose en mercados paralelos cuando hay sanciones, lo que no elimina el negocio. Nada más lo vuelve más opaco y más violento. Entonces, cuando Claudia Sheinbaum habla, no lo hace para defender a Nicolás Maduro, como ahora están empezando a difundir. Es para cerrar la puerta antes de que alguien quiera cruzarla. Porque si hoy se justifica una intervención por decreto, mañana esa lógica puede aplicarse a cualquiera. Pero luego, después, imagínense ustedes, después de escuchar a Claudia Sheinbaum defendiendo a México, esforzándose y dejando claro que esto abre la puerta a futuras intervenciones, llega el nuevo presidente Kast, que acaba de ganar de la ultraderecha en Chile, sale a decir, pues que sí, que estaría bien que alguien interviniera a Venezuela. Incluso dijo, si alguien lo va a hacer, nos soluciona a nosotros y a toda Latinoamérica un problema gigantesco. Tenemos que darnos cuenta de cómo contrastan ambas posiciones, porque ahora sí entra la ideología política. ¿Cómo contrasta la ideología política de Claudia Sheinbaum de decir, no, abrir la invasión en cualquier país de América Latina, abre la invasión para todos en general? Y la posición de un ultraderechista que se pone de tapete de los Estados Unidos y dice, bueno, si alguien lo hace, nos quita de encima un problema gigantesco. ¿Cuál problema? Es el que representaría esto para ellos. Esto es lo que dice el ahora futuro presidente José Antonio Kast. No vamos a intervenir en nosotros en una situación como esa porque no nos corresponde, pero si alguien lo va a hacer, que tenga claro que nos soluciona a nosotros y a todo Latinoamérica, a toda Sudamérica, un problema gigantesco, incluso a países de Europa, que le está generando problemas, una situación puntual generada por un narcodictador. No nos corresponde a nosotros solucionarlo, pero el que lo haga va a contar con nuestro apoyo. Nosotros no vamos a intervenir en nosotros en una situación como esta. El que lo haga, dice, va a contar con nuestro apoyo total, y es que claro, no se podía esperar otra cosa. Sabemos perfectamente, y la gente en Chile ha empezado a hacer llamados sobre lo que representaría realmente
pues este gobierno en sus países. Hoy en México, les digo, incluso personajes de oposición, comentócratas, analistas, señalan que esta decisión del gobierno de Estados Unidos, pues más que ir directamente hacia Venezuela, termina siendo una amenaza a los pueblos y a los diferentes países de América Latina. Si hoy vemos los mapas de cómo gobiernan las ideologías en América Latina, vemos la mitad es de derecha, la mitad es de izquierda. ¿Qué quiere el gobierno estadounidense? Bueno, quieren entrarle de lleno a tener el control sobre América Latina. La pregunta es, ¿quiénes lo quieren permitir o lo van a permitir y quiénes no? Porque aquí el contraste ya no es discursivo, es ideológico y brutal. De un lado tenemos a una presidenta que te dice que si normalizas la intervención en un país, mañana te podría tocar a ti. Y del otro lado tenemos a un líder de ultraderecha que prácticamente dice, si alguien invada, pues adelante, a nosotros nos conviene, ¿no? Y ahí te van los datos duros. Cada intervención extranjera en América Latina en los últimos 70 años no resolvió ningún problema, los multiplicó. Búscale. Guatemala, 1954. Chile, 1973. Panamá, 1989. ¿Cuál fue el resultado? Más violencia, más migración y estados debilitados. No estoy hablando de opiniones. Esto es historia 100% documentada. Ahora, otro dato incómodo. Cuando se aplauden sanciones e intervenciones, los costos no se quedan en el país intervenido, se empiezan a regionalizar. La migración venezolana ya impacta a Colombia, Perú, Chile y a México. Una escalada militar, ¿qué va a hacer? Va a disparar ese flujo, no lo va a frenar. Y Estados Unidos dice que quiere frenar la migración. ¿A dónde creen ustedes que van a correr todos? Entonces, no. Esto no va de simpatías ni de banderas. Va de si quieres una región con reglas o una región donde el más fuerte decide a quién y cómo se le castiga. Claudia Sheinbaum hoy plantea soberanía preventiva y la ultraderecha plantea una sumisión útil. Esa diferencia, aunque la maquillen, sí cambia el destino de América Latina. Entonces, sí hay que ver, porque es importante, hay que ver qué es lo que pasa realmente en la política a nivel internacional, no nada más aquí adentro de México, porque al final del día todo tiene una consecuencia. Y luego salen los defensores de la ultraderecha, que son abiertamente derechistas, desde Atypical TV, a insultar, como siempre lo saben hacer. Javier Lozano, Beatriz Pajés arremeten contra la presidenta Claudia Sheinbaum tras el llamado a la reflexión por el triunfo de Kast. Y es que recordemos que Claudia Sheinbaum dijo que pues era un llamado de reflexión para la izquierda ante el triunfo de la ultraderecha en Chile después de que gobernó la izquierda. Bueno, pues ya se estaban haciendo las ilusiones con que ellos tienen posibilidad de volver al poder y esto fue lo que dijeron. No, pero además lo que dijo ayer... Pero qué cinismo. Eso es cinismo, no tiene madre. ¿Sabes lo que dijo ayer? Sí, estamos viendo esto y lo vimos en Chile y felicidades. Habrá que reflexionar, dijo, lo que está pasando con los partidos progresistas en la región. Pero esto, que quede claro, en México no va a suceder nunca. Esto no va a pasar, porque tenemos un gobierno que se está acercando a la gente, popular, que está dando resultados, que cumple y que es honesto. Por el amor de Dios, señora, si no somos tan pendejos. ¿Y sabes una cosa? Veras, ¿cómo es posible que diga eso? Y fíjate que ese fue sobre todo un llamado a su movimiento, porque dijo, aquí no va a pasar porque el movimiento está unido. Eso, llamó a la unidad. Unidos, ¿verdad? Ojo, a ver, primero, este triunfo del candidato de la derecha y de la ultraderecha, que algunos así lo consideran, José Antonio Kast, bueno, pues es una señal más de que el péndulo a nivel mundial, pero sobre todo a nivel regional, va hacia la derecha. Sí. Pero esto también dice otra cosa. Esto habla del fracaso de los gobiernos de izquierda, como el de Venezuela, va de la mano, como claro, el de México, como el de Nicaragua, como el de Cuba. Es decir, segundo, tercero. Esto habla también de que se está cumpliendo la meta de Donald Trump y que lo publicó y que lo dejó ver
en su Estrategia Nacional de Seguridad que se hizo público hace 2 o 3 semanas. Ahora, ¿de verdad hay un fracaso con los gobiernos de izquierda en América Latina? Porque los datos dicen lo contrario. Si hablamos de México, de Brasil, por ejemplo, que convenientemente no mencionan. Ahora, dicen que Claudia Sheinbaum cínicamente dijo que eso no iba a pasar, que la oposición no iba a recuperar el poder. Bueno, se trata de datos políticos, de una narrativa, se trata de lo que dicen las encuestas, lo que dicen los datos duros. ¿Qué posibilidades tiene la derecha en México de recuperar terreno en 2027, que es lo más cercano? Eso es lo que no dicen. Eso es lo que no les conviene mencionar. Es decir, aquí Estados Unidos hará lo que sea necesario para influir en el cambio de regímenes Aquí a tenemos nivel algo latinoamericana y del Caribe, y de buscar aliados, gobiernos aliados para impedir 2 cosas: la migración y el tema del tráfico y el empoderamiento de los cárteles del crimen organizado. Aquí hay algo. No, pero además lo que dijo ayer... Pero qué cinismo. Es un cinismo, no tiene madre. ¿Sabes lo que dijo ayer? Sí. ¿Qué cinismo? Dicen en Atypical TV. Sí, son ellos quienes nos vienen a hablar de cinismo. ¿Por qué tocamos este tema? Bueno, porque viene la parte que ya conocemos de memoria histórica. Cuando no hay argumentos, vienen los insultos. El comentario de Claudia Sheinbaum fue bastante simple, de hecho, muy sensato, ¿eh? El triunfo de la ultraderecha en Chile es un llamado a la reflexión para la izquierda. Punto. No celebró, no atacó, no descalificó. De hecho, Claudia Sheinbaum felicitó al nuevo presidente de Chile. ¿Qué fue lo que realmente les molesta? Que les movieran las ilusiones, porque ahí te van los datos duros. En México, la derecha no ha ganado una elección presidencial desde la que ganaron en 2012. Y desde entonces no han logrado construir una mayoría legislativa nacional. En 2018 y 2024 perdieron por amplios márgenes y sus votaciones además no muestran una tendencia de crecimiento sostenido. Entonces, cuando escuchan a alguien decir, ojo, no es automático que la ultraderecha se imponga, pues entran en pánico, porque su estrategia no es convencer, es esperar que el desgaste haga el trabajo por ellos, y como ganó la derecha en Chile, pues ahora dicen, se me hace que aquí podemos entrar nosotros, se me hace que aquí podemos ganar terreno nosotros, pero la realidad es que están lejos de eso. Lozano y Pajes no reaccionan por el gobierno de Chile, reaccionan porque saben que aquí no tienen proyecto, no tienen liderazgo, no tienen mayoría. Y cuando eso pasa, pues lo único que les queda es gritar en televisión y fingir que el insulto sustituye a la política. Ahora, les digo que las cifras terminan siendo muy claras. Países como México y Brasil han conseguido reducir la pobreza en niveles históricos, cosas que no han hecho los gobiernos neoliberales ni los gobiernos de ultraderecha que tanto extrañan y que tanto necesitan recuperar. Sí, pareciera ser que América Latina no vive un giro a la derecha. Según datos presentados, fíjense, y se los voy a poner, por Alfredo Serrano, el 73% de la población en América Latina vive bajo gobiernos de izquierda. Y el 72% del PIB latinoamericano son países gobernados, adivinen por quién, por el progresismo. Sí, ya empezaron a salir los análisis sobre este tema. América Latina no es de derechas, dice Alfredo Serrano. O se puede decir así, América Latina está en disputa. Y nos invita, dice, no nos dejemos llevar por las apariencias. En la región hay un pulso entre ideas progresistas y conservadoras. ¿De qué habla? Fíjense, aquí está. El 73% del PIB latinoamericano está en manos de gobiernos de izquierda. El de derecha es un 27%. Ahora, el 74% de la población latinoamericana está en manos de gobiernos de izquierda. El 26% de derecha. En cuanto a números de países, hay un 42% de gobiernos que son de izquierda. Y sí, el 58% son de derecha. Entonces, ¿hay un giro? Pues no. Un giro hacia la derecha, no. Todo está sobre la mesa. Y hay datos duros, información contundente que al final del día, pues lo demuestran. Entonces, llenarse de esperanzas, porque
la derecha, la ultraderecha ganó en un gobierno, no significa que vayan a ganar automáticamente en México, porque para eso tendrían que construir un proyecto de nación y francamente no lo están haciendo. Saludos, mi queridísimo Trolito, Ángel, un abrazote, amigos, bienvenidos. Javier dice, es que los canes están siempre muertos de hambre, pobre gente, no tienen. Dice por acá, viva la presidenta Claudia Sheinbaum, derecha clasista, qué ignorancia de Alarraqui y compañía, además de vendepatrias. Pues sí, eso es algo que ya todos sabemos y a todos nos ha quedado clarísimo. Son vendepatrias y están esperanzados en que algo malo pase en nuestro país para ver si así consiguen que a ellos les vaya muchísimo mejor. ¿Qué vamos a tener como resultado? Bueno, como resultado tenemos lo que no les gusta que se diga, que se hable del pasado y que en este gobierno sí se siguen pagando las consecuencias de lo que se hizo mal en los gobiernos pasados. De forma ilustrativa, ¿no? Y también de forma literal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado mexicano por el abuso, la tortura y la muerte de Ernestina Asensio Rosario en manos de elementos de la Defensoría. Felipe Calderón en su momento dijo que había sido una gastritis severa. Bueno, ¿quién va a tener que pagar los platos rotos? El gobierno de Claudia Sheinbaum, que además aseguró que se va a cumplir a cabalidad con todas las recomendaciones emitidas por la Corte, reafirmando el compromiso de este gobierno con la justicia y los derechos humanos, algo que no se tuvo en gobiernos del pasado, de esos de los que ya no quieren que hablemos. Las acciones que tiene que desarrollar el Estado mexicano y las vamos a cumplir. Hoy me pasaron la nota de exactamente cuáles son las acciones que se deben cumplir. Vamos a pedirle a Rosa Isela Rodríguez y a Arturo Medina que puedan venir para poder explicar cada una de las acciones que vienen determinadas ahí y que tiene que cumplir el Estado mexicano. Es el periodo de Calderón, hay que recordarlo, de esta lamentable situación, y lo que está recomendado ahí lo vamos a cumplir tal cual se está planteando. Ok, entre ellas estará también, no sé si yo lo vi bien, intérprete de lenguas indígenas dentro de los centros de salud, debido a que también fue uno de los motivos de lo que ocurrió en ese momento. Sí, hay varias recomendaciones que vienen ahí y se va a cumplir a cabalidad cada una de ellas, desde las víctimas directas, que son los hijos, hasta cuestiones generales que están planteando. Las acciones que tiene que... Y es que aquí es donde a muchos se les acaba la paciencia. Porque hablar del pasado no es nostalgia, es responsabilidad. Cuando organismos internacionales emiten resoluciones, no le preguntan al calendario quién está gobernando. Le preguntan al Estado si cumplió o no cumplió. Y cuando no cumplió, alguien tiene que responder. Y así pasa en todo. Con organismos internacionales, y así nos está pasando en materia de seguridad, de salud, de educación, de acceso a la vivienda. Así nos está pasando en todo. ¿Por qué? Porque los afectados, que son los ciudadanos, pues no vemos en el calendario quién estaba gobernando, sino quién va a responder por los trancazos. Ahorita, en este momento. Por eso las manifestaciones de los campesinos, por eso manifestaciones de maestros, de transportistas, porque el que está en el poder le toca. Y los datos duros. El caso de Ernestina Asensio ocurrió en 2007. Durante años se intentó cerrar ese caso con explicaciones que hoy resultan insostenibles. El sistema interno falló, se negó la justicia y el expediente ni siquiera se resolvió en su momento. Eso es lo que activa la responsabilidad internacional del Estado mexicano. Otro dato incómodo. México ha sido condenado en más de una decena de ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde los 2000. Y la mayoría de esos casos se originaron en sexenios anteriores. ¿Quién paga hoy? ¿A quién le toca pagar los platos rotos? Bueno, pues sí, al gobierno en turno, porque el Estado es uno solo al final del día. Pero hay una diferencia clave. Hoy no se niega, no se minimiza y no se encubre. Se está reconociendo, se cumple y además se repara el daño. Por eso no quieren que se hable del pasado. Porque cuando se habla queda claro quién dejó las deudas morales, las deudas jurídicas y humanas, y quién ahora está evidentemente obligado a saldarlas.
Por eso les choca. Y luego viene Margarita Zavala, que además hace poco tiempo fue evidenciada por intolerante y por mandar reprimir a los jóvenes porque le hicieron preguntas que no le gustaron. Bueno, pues ahora viene Margarita Zavala como opinóloga, comentócrata, cuando en la Cámara de Diputados, perdón, pero no sirve para nada. No ha presentado iniciativas que valgan la pena mencionar. Sus debates son de risa. Bueno, pues ahora viene Margarita Zavala a lanzarse en contra, ¿saben en contra de quién? En contra de Andrea Chávez, de Chihuahua. Andrea Chávez, que ha tirado discursos durísimos contra Felipe Calderón y ese gobierno. Bueno, pues dice Margarita Zavala que Andrea Chávez no la quieren en Chihuahua. Y tan no la quieren, dice que específicamente el sector agrícola está ahora defendiendo su dignidad ante las arbitrariedades y traiciones de Morena. Dice que la senadora Andrea Chávez está siendo repudiada por los ciudadanos de su estado. ¿Por qué? Por votar y apoyar la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Recordemos que en Chihuahua hay muchos conflictos de interés, concesiones y que algunos cuantos ocupan la mayoría de esas concesiones de agua. Pero así miren, así se lanzó Margarita Zavala contra Andrea Chávez. Pues esa reforma que hicieron a la Ley General de Aguas y a la Ley de Aguas Nacionales, todavía querían que fueran a la posada, ¿como a qué? Y por supuesto que estaban furiosos, no solo porque la senadora constantemente la ligan ahí en Chihuahua con la barredora, o la ligan con una serie de ambulancias que nadie supo quién pompó y de dónde salieron. Y ahorita además les vota una ley que es totalmente perjudicial, y particularmente le decir a Chihuahua, donde los movimientos en donde pedían que sus legisladores no votaran a favor fueron enormes, grandes, bien organizados. Por supuesto, la propia gobernadora también hablaba de la preocupación que tenía al respecto, y si aún así ella votó a favor, y cree que con la posada. Pues yo creo que el campo también tiene su dignidad, y en medio de tanta frustración, qué bueno que hay gente que dice, no te voy a ir a tomar y a ver qué pesco de ti, sino tengo dignidad y no voy a ir contigo. Creo esa reforma que hicieron. Creo que no me equivoco cuando digo que un personaje que no puede venir a hablarle al pueblo mexicano de dignidad es Margarita Zavala. Sí, creo firmemente que hablo por todos cuando digo que Margarita Zavala no puede venir a hacer este tipo de reclamos cuando se quedó callada durante todo el gobierno de su esposo, donde sí se atropellaron muchos derechos. Y aquí aparece un clásico de la política mexicana. Quien no hizo nada cuando estuvo en el poder, ahora viene a opinar como si nadie tuviera memoria. Margarita Zavala dice que Andrea Chávez no es querida en Chihuahua. Curioso, porque ese mismo argumento se ha utilizado siempre que alguien toca intereses reales. Ahí te van los datos duros. En Chihuahua, menos del 5% de las concesiones, de los concesionarios, concentra una proporción enorme del volumen de agua agrícola, 5%, Y esto según datos de la Conagua. Es decir, el problema no es la falta de agua, sino más bien cómo está repartida, pero de eso no dice nada, ¿no? Ahora, los conflictos por el agua en el estado no comenzaron con Morena. Vienen desde hace décadas y están ligados a concesiones históricas sobre explotación de acuíferos y decisiones tomadas cuando gobernaban otros. Entonces, cuando una senadora vota una reforma que busca ordenar, revisar y transparentar ese esquema, no se enojan los ciudadanos en abstracto. Se enojan quienes estaban bien cómodos, quienes estaban a gusto. Y el discurso del repudio social, pues sonará muy bien en televisión, pero no cambia el fondo. Defender privilegios siempre les va a traer consecuencias a los panistas, aunque lo disfracen de defensa ciudadana. Y eso, por más que lo repitan, no lo convierte en realidad. Y encima Margarita Zavala de lo que debería de estar hablando, pues es de los atropellos que sí ocurrieron durante su gobierno. De los atropellos que sí ocurrieron durante el gobierno
de Felipe Calderón. Y de eso Margarita Zavala no dice ni una sola palabra. Siguen quedándose callados, en silencio total y rotundo, ante las arbitrariedades y los atropellos que cometieron cuando gobernaron. ¿Y qué les toca? ¿Qué les queda? Pedir intervenciones extranjeras, mandar traer a Donald Trump. ¿Qué les toca? Les toca recurrir a las peores bajezas, incluidas las de hacer montajes. Sí, montajes, de esos de los que vienen directitos de Latinus con Loret de Mola, ¿no? De ese tipo de montajes estamos hablando. Pero bueno, vamos a ver en qué acaba. Como siempre, vamos a revisar en qué acaba todo esto. Mientras tanto, pues la estrategia para evitar la guerra sobre la postura de Claudia Sheinbaum es evidente, de eso no nos queda la mayor duda. Y mientras tanto también, pues Claudia Sheinbaum, fíjense, la manera de operar, la manera política de operar de Claudia Sheinbaum. Por un lado, le pone un alto a Donald Trump, hace un llamado a la ONU también a que ponga orden y al mismo tiempo trabaja en México, ¿para qué? Para que ante un escenario de posible intervención de Estados Unidos en cualquier país de América Latina, se le cierre la puerta en México. ¿Cómo? Con la coordinación. Tras una reunión entre autoridades de seguridad de México con Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que Washington se mostró muy interesado en conocer el modus operandi de los grupos criminales mexicanos en cuanto al uso de drones. La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que es la primera vez que se habla sobre ese tema y que se esperan avances de inteligencia sobre las operaciones de células criminales. Recalcó además que, como siempre, se hizo mucho énfasis en la garantía de la soberanía de nuestro país. Sí, se refuerza la cooperación, pero se tendrá que respetar, sí o sí, la soberanía nacional. Esto fue lo que dijo la presidenta. Particularmente hubo un tema que le interesó al gobierno de los Estados Unidos, que es el uso de drones por la delincuencia. Entonces, se tocó este tema, entre muchos otros temas. Este tema no se había tocado previamente. Y en realidad es qué está haciendo México, si se conoce dónde está, cómo está, en fin, temas que ayudan a fortalecer la seguridad de los dos lados de la frontera. Y se garantizó, porque en todos los acuerdos, comunicados que hay, de hecho hay un comunicado, ¿no?, de Relaciones Exteriores, se hace mucho énfasis en la garantía de la soberanía de nuestro país. Particularmente hubo un tema que le interesó al gobierno de los Estados Unidos. Bueno, y es que al final del día, aquí es donde se nota la diferencia entre improvisar y gobernar con cabeza fría. Mientras algunos creen que poner límites a Estados Unidos es equivalente a pelearse con ellos, lo que está haciendo Claudia Sheinbaum es cerrar espacios ante cualquier pretexto de intervención. Ahí te van los datos duros. El uso de drones por parte del crimen organizado en México no es nuevo, pero sí hay que reconocer que se ha vuelto más sofisticado desde el 2021, especialmente para vigilancia, traslado de cargas y ataques con explosivos improvisados. Hasta ahora no había una mesa bilateral específica para compartir inteligencia sobre ese tema. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, México no está pidiendo soldados ni operativos extranjeros. Está compartiendo información estratégica, inteligencia y patrones de operación. Y a eso se le llama cooperación, no subordinación, y mucho menos invasión. Otro dato clave: todas estas reuniones se están dando bajo los marcos vigentes de cooperación, sin acuerdos militares, sin tropas y sin un mando extranjero. Eso es fundamental, porque cada vez que Estados Unidos ha intervenido directamente en la región, los problemas no se resolvieron, se agravaron, incluido cuando ha intervenido en México. Entonces el mensaje es doble: sí a la coordinación contra el crimen organizado, no a la intromisión. Se combate la amenaza sin regalar soberanía. Y eso, aunque a algunos no les guste, también es poner límites con inteligencia. Claudia Sheinbaum, aunque a muchos no les guste, lo está haciendo muy bien, Y eso
que le mandan a la presidenta Claudia Sheinbaum cada cosa a la conferencia de prensa mañanera. Otra vez hizo su aparición estelar Reina Aide. Confrontó a la periodista tras cuestionamientos sobre el tema de las presas en Sonora. Claudia Sheinbaum no se quedó callada y respondió con firmeza, dejando clara su postura ante las dudas planteadas y dejando también a Reina evidenciada como alguien que se quiera apropiar del micrófono y abusar de los derechos que tienen sus compañeros, porque sí, al final Claudia Sheinbaum la bateó. Escuchemos lo que ocurrió. Presidenta, si ya hay 2 presas en el río Sonora, ¿por qué quiere construir otras 3? Se necesita. Están vacías, ¿eh? Están vacías las que están. A ver, si quieres traemos a los técnicos, pero la propuesta no se hizo como algo así de, ay, ¿por qué no hacemos 3 presas en Hermosillo? No. Tiene un estudio técnico que lo sustenta y el objetivo es que pueda haber agua potable para Hermosillo, ese es el objetivo. Pero ¿sabe usted de qué lado está la izquierda en el tema de las presas? No es la derecha ni la izquierda. Sí, sí son. En Sonora está muy claro. Sí. La izquierda, presidenta, en Sonora. Es el pueblo. El pueblo. Es el beneficio del pueblo. La izquierda de Sonora, presidenta, ¿sabe? Está con los pueblos del río Sonora. Sí, a ver. Están con el no a las presas. Cuando usted dijo, hagan la consulta. No, mira, sí fue, yo ya lo vi, ya lo Reina, constaté. podemos estar aquí mucho tiempo. Pero ¿Ya cuánto tiempo lleva Reina? ¿32? Ay, caramba. Vámonos. Todavía no se rompe. Vámonos, Reina. Pero bueno, la izquierda. 9:50, ahora sí te récord mundial de mañanera del pueblo. Que quede claro eso, presidenta. Vámonos, Reina. Presidente. Ahora sí, te pasaste, le quiso decir la presidenta Claudia Sheinbaum a Reina Aide. Y es que sí, finalmente se le empiezan a poner límites a esta reportera que empieza a sembrar dudas, preguntas que parecieran ser preguntas incómodas, preguntas de las que tienen que hacerse, pero la realidad es que terminan siendo preguntas 100% políticas. Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum no está respondiendo a la y se va. No está respondiendo con temas ideológicos o simplemente pues porque se le dio su gana o como una presidenta autoritaria, no. Siempre trata de responder con los datos en la mano y si no los tiene dice, bueno, vamos a llamar a los técnicos. Aquí es donde se cruza una línea importante. Porque una cosa es cuestionar y otra muy distinta apropiarse del micrófono. Les digo, Claudia Sheinbaum no responde con ocurrencias ni con ideología. Le respondió con un criterio técnico. Y eso es lo que a muchos les desespera. Ahora, vámonos a los datos duros, que no sé si Reina investigó. Sonora es uno de los estados con mayor estrés hídrico del país. Más del 90% de sus municipios enfrentan problemas recurrentes de abasto de agua. Y Hermosillo ha tenido crisis severas durante los últimos años documentadas por la Conagua. Otro dato que casi nunca se dice. Tener presas no garantiza agua potable si no están diseñadas para consumo humano o si su nivel útil no cubre la demanda urbana. Por eso se hacen estudios técnicos específicos para nuevas obras, no ocurrencias de escritorio nada más. Aquí no se estaba discutiendo izquierda y derecha, lo dijo Claudia Sheinbaum. Se estaba discutiendo agua para la gente, porque Claudia Sheinbaum no es la presidenta de la izquierda, no es la presidenta de la derecha, es la presidenta de todos, aunque no les guste a algunos. Y cuando un cuestionamiento se vuelve monólogo, deja de ser periodismo, se convierte en protagonismo, que es lo que le gusta a esta señora. Por eso el mensaje fue claro. Se puede debatir, se puede disentir, pero no secuestrar ahí las mañaneras o el espacio público, y menos cuando hay datos, estudios y necesidades reales de por medio. Querer meter la política en algo que es una necesidad de la gente, pues ya, son bajezas innecesarias, ¿no? Y más cuando la periodista no hace su tarea, no hace su chamba y quiere que le lleven todo, miren aquí, pero en bandeja de plata, ¿no? Pues sí, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, mira, luego vienen los técnicos para que te platiquen, para que te expliquen ahora sí que con peras y con manzanas qué es lo que realmente está ocurriendo con estas nuevas presas. Y mientras tanto, pues la presidenta Claudia Sheinbaum también anunció nuevas inversiones energéticas para 2026. Resulta que dijo Ricardo Anaya que para el 2030 todos los vehículos en México iban a ser eléctricos en el mundo. Pues resulta que no. Resulta que dijeron que con el gobierno de Claudia Sheinbaum la economía se iba a venir abajo y que nadie iba a querer invertir en nuestro país. Y bueno, oh sorpresa,
Eso tampoco va a pasar. Esto fue lo que reveló Claudia Sheinbaum. En este nuevo marco legal es que ahora ya tenemos firmes las inversiones para el próximo año. ¿Qué inversiones? CFE va a invertir, además de lo que ya traía desde el sexenio anterior, que todavía falta inaugurar algunas plantas, va a invertir en 4 plantas de ciclo combinado que usan gas natural. A ver si pones otra vez la gráfica de Emilia. 4 plantas de ciclo combinado. ¿Qué es el ciclo combinado? Que tiene una turbina de gas y una turbina de vapor, son más eficientes y usan gas natural. ¿En dónde van a estar estas plantas? Una en Tula, que va a sustituir, por cierto, a la de combustóleo, otra en Salamanca, Guanajuato, otra en Altamira y otra en Mazatlán. Van a tener conjuntamente una capacidad de 1.500, casi 1.500 megawatts. Y una en Los Cabos, que es de combustión interna, porque ahí no hay manera de que llegue el gas natural. Como lo dijimos hace algunos meses, también en Baja California Sur va a haber una planta de energía solar. En este nuevo marco legal. Y todo eso viene para el 2026. Y aparte habría que agregar otras inversiones que ya fueron anunciadas, que ya están confirmadas, y habría que agregar la derrama económica que se viene por la llegada del Mundial. O sea, 2026 no pinta para ser un año malo para Claudia Sheinbaum, al menos no para México, en materia de inversiones. Todo lo contrario. Y esto explicaría perfectamente por qué la oposición, la derecha mexicana, ha dedicado campañas completas a pedir a los empresarios que no inviertan en México. Porque la oposición ha dedicado sus esfuerzos, su dinero e incluso su propia integridad en los bloques negros, en hacer desmanes a lo largo del país, en mostrar violencia ante el mundo, ya sea en el Congreso de la Ciudad de México, con el bloque negro en el Zócalo, o incluso con hechos lamentables como la muerte de políticos como Carlos Manzo. Porque quieren que en México no existan condiciones, ya no digamos para la inversión. Quieren que en México no existan condiciones ni para invertir, ni para que se realice el Mundial. Porque saben perfectamente que no va a haber ni una sola narrativa que les sirva en ese momento para detener los beneficios que llegarán para México en 2026. Ojo con esto, No es coincidencia que se divulgue tanta violencia, no es coincidencia tantos desmanes en los congresos. Aquí es donde las profecías de la oposición vuelven a chocar con la realidad. Nos dijeron que con Claudia Sheinbaum nadie iba a invertir, que la economía se iba a frenar, que México se iba a quedar a oscuras, y resulta que lo único que sí hay son planes concretos, proyectos firmes y fechas claras. Las nuevas plantas del ciclo combinado que anunció la CFE suman casi 1.500 megawatts de capacidad adicional, suficiente para abastecer a más de 1 millón de hogares. Y además estas plantas reducen emisiones hasta un 50% frente a las viejas plantas de combustóleo. Otro dato incómodo: el ciclo combinado no es atraso, es el estándar de una transición energética en países industrializados como Alemania, Estados Unidos y España, que siguen construyendo plantas así mientras se expanden las energías renovables. ¿Y qué pasó con el cuento de que todo iba a ser eléctrico para 2030? Bueno, pues es que la realidad energética no se gobierna con tweets. Se gobierna con infraestructura, con planeación y con un respaldo técnico. Otra vez, aquí no hay ocurrencias ni discursos aspiracionistas sin sustento. Aquí hay una inversión pública, una transición ordenada y un mensaje claro. México no se detiene nada más porque a la oposición no le gusta el modelo. México sigue avanzando y por lo visto, pues Claudia Sheinbaum no se va a detener. Se va a poner peor. Si 2025 fue pésimo para la derecha, 2026 se va a poner peor. Noticiosos, yo soy Yasira Handal, suscríbanse, denle like y compartan para llegar a más personas. Gracias a todos por sus comentarios, por sus mensajes, les mando un abrazote, saludos
Ben, saludos Ángel, Trolito, gracias también Sara, Justo, bueno, a todos los que van llegando, muchísimas gracias por estar aquí y los espero en un ratito con más información. Bye bye.